Hola hermanos, hoy miércoles 15 vamos a seguir con estos videos que mandamos cada día, enviarles un estudio bíblico. Un estudio bíblico que estamos haciendo nosotros y lo podemos compartir con ustedes. Y luego les voy a mandar una fotografía de preguntas para responder, para que queden bien grabados los conceptos. Este primer estudio que vamos a hacer se refiere al fruto del Espíritu Santo. Un pasaje muy conocido cuando allí en la carta a los Gálatas Pablo habla sobre el fruto del Espíritu. Y dice así el estudio: la vida cristiana comienza cuando con un corazón arrepentido, contrito, humillado, nos acercamos a Dios con fe para cumplir las condiciones del Evangelio. Jesús mandó a sus discípulos a ser más discípulos cristianos, diciendo: de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Cuando llegó el día de Pentecostés, Pedro abrió las puertas del cristianismo, declarando a la audiencia que estaba reunida las condiciones del perdón divino, diciendo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Hechos 2:38. Y San Pablo registró en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 4, que los cristianos, mediante el bautismo, fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. A esta vida nueva, o sea, cuando llegamos a ser discípulos de Cristo y recibimos el perdón de nuestros pecados y nos bautizamos, hacemos referencia de la vida cristiana. Esa es la vida cristiana, aquel que realmente se arrepintió y recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Y dice Pablo, escribiendo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, versículo 17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Ahora bien, podríamos preguntarnos, ¿cuál es la responsabilidad de aquella persona que ha entrado a través de las puertas abiertas del cristianismo para encontrar y vivir esta vida nueva? Y Jesús resumió la responsabilidad cristiana con la siguiente metáfora: yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Juan 15, 16. Y la metáfora es que el Señor está hablando de que nosotros debemos llevar un fruto. Ahora bien, sabemos que Jesús no fue un agricultor, pero muchas de sus enseñanzas están llenas de simbolismo que tienen que ver con el campo, con la agricultura y con la ganadería. Una de sus enseñanzas más conocidas es la parábola del sembrador, allí en Mateo 13, 1-9. También comparó el reino de los cielos con un campo de trigo donde el enemigo siembra cizaña. El mismo capítulo de Mateo 13, versículos 24-30. También habló de una pequeña semilla que se convierte en un gran árbol. Mateo 13, 31-32. Habló también sobre los obreros e hijos que trabajaban en una viña. Mateo 20, del 1 al 16, y Mateo 21, del 28 al 32. Y semillas que crecen y dar fruto, Marcos 4, 26 a 29. Entonces, ¿no sería para nosotros también una sorpresa que Pablo, que recibió el Evangelio por revelación de Jesucristo, según lo dice allí en Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, usara también la misma metáfora, el mismo simbolismo para hacer referencia a la vida cristiana como un esfuerzo agrícola con el fin de producir y desarrollar el espíritu en la vida de cada uno? Por eso escribe a los Gálatas en el capítulo 5, 22 y 23:
En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Es interesante notar que aunque Pablo hizo referencia unos versículos antes, es decir, en el versículo 19, a las características negativas con referencia a la carne, como las obras de la carne, aquí hace referencia a las cualidades positivas que el Espíritu produce en el cristiano como el fruto del Espíritu. Una obra es algo que se hace, que se practica o que se realiza, mientras que un fruto es algo que se da o se produce. El cristiano que es guiado por el Espíritu, como dice el versículo 18, vive por el Espíritu y anda por el Espíritu. Versículo 25. Este cristiano producirá naturalmente, si se dan estas condiciones, de ser guiado por el Espíritu, de vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu, producirá, como les dije, naturalmente el fruto del Espíritu. Así como un manzano produce naturalmente manzanas. Además, Pablo hizo referencia en forma singular al fruto, no habla de frutos, sino que habla en singular fruto del Espíritu. Y esto pudiera indicar la naturaleza unificada de las virtudes que el Espíritu produce en la vida del cristiano. Es decir, la producción de una o dos virtudes individuales, por ejemplo, la paciencia o la bondad, no constituyen la totalidad del fruto del Espíritu. Cada una de las virtudes son esenciales en la vida del cristiano. Ahora bien, podemos dividir generalmente estas virtudes del fruto del Espíritu en tres partes. La primera parte, amor, alegría y paz. Hacen referencia a la actitud cristiana en vista de la relación de Dios con nosotros. La segunda parte, paciencia, amabilidad y bondad. Hace referencia a la actitud cristiana en vista de nuestra relación con el prójimo. Y la tercera parte, fidelidad, humildad y dominio propio. Hace referencia a la actitud cristiana en vista de nuestra relación con Dios. También se puede pensar en otras razones por las cuales Pablo comparó las virtudes del Espíritu con un fruto. Un fruto se produce según su género. Como decíamos recién, un manzano produce manzano. Y crece dadas las condiciones adecuadas. Tiene que estar en buena tierra, tiene que tener agua, tiene que tener un buen clima. No solamente se espera que el cristiano produzca el fruto del género cristiano, sino que también lo que se espera es que lo desarrolle a ese fruto hasta que alcance la madurez. Hablamos del fruto del Espíritu. Y Pablo hizo un contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. El fruto que el cristiano debe producir no tiene una naturaleza humana, sino tiene su origen en el Espíritu. Y sin la influencia y la guía del Espíritu, el hombre no puede producir ningún fruto espiritual. El Espíritu produce fruto en la vida cristiana a través de la semilla de la palabra de Dios. Lucas 8:11. Jesús indicó que el que oye y entiende la palabra da fruto. Mateo 13:13. También añadió que sus discípulos estaban limpios para llevar fruto por la palabra que les he comunicado. Juan 15:2-3. Pablo también oraba por los cristianos para que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios con el fin de llevar fruto. Colosenses 1:9-10. La palabra capacita al cristiano para estar enteramente preparado para toda buena obra, para llevar fruto. 2 Timoteo 3:16-17. Por tanto, y esto es muy importante, la palabra debe permanecer en el cristiano. Juan 15:7. Y el cristiano debe permanecer en la palabra. Hechos 17:11. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda producir su fruto
en la vida de tal cristiano. Amén. Por eso dice el Señor, por sus frutos los conocerán. Personalmente yo no sé mucho de botánica, pero si veo una pera que cuelga de la rama de un árbol, puedo decir con toda seguridad que ese árbol es un peral. De la misma manera se puede identificar a los cristianos por medio de sus frutos. Jesús declaró allí en Mateo 7, 16, 18, Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. En otra ocasión, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 8, también añadió, Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. o sea que los cristianos, los discípulos del Señor, son aquellos que se esfuerzan por producir y desarrollar el fruto del Espíritu. El fruto que produce es tan distintivo que el mundo puede glorificar a Dios a causa de esto. Por otra parte, se ha determinado la sentencia divina para aquellas ramas que son estériles, para aquellos pámpanos que no producen fruto, aquellos que no permanecen en el amor de Cristo. Y dice en el capítulo 15, versículo 2 de Juan, Toda rama que en mí no da fruto, la corta. 15:6. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. vemos entonces la importancia de que ese Espíritu Santo que nos fue dado en aquel día en que nos entregamos al Señor, se desarrolle en nosotros y produzca en nosotros un nuevo carácter, a la estatura, a la imagen del carácter de Cristo Jesús. Vamos a orar, pero antes quiero decirles que voy a enviarles después que se suba el video una fotografía con las preguntas para que ustedes completen y repasen todo lo que hemos hecho en este estudio. ¿Oramos? Señor, te damos gracias, 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 porque podemos leer tu palabra, porque tú nos guías para poder interpretar y queremos, Señor, queremos interpretarla correctamente y ponerla por obra. Te damos gracias por este tema en que estamos aprendiendo, el fruto del Espíritu. Queremos llevar mucho fruto, Señor, que nuestras vidas sean agradables ante ti y ante todos aquellos que nos conocen, para que puedan recibirte a ti, Señor, que los frutos, nuestros actos, Señor, atraigan a otros a tu presencia. Creemos en ti, confiamos en ti y solo queremos honrarte y servirte en todo tiempo y en todo lugar. Te amamos y te damos gracias en el nombre santo de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Y así como le pedimos a los chicos que hagan la tarea, hagan ustedes también la tarea. Mañana nos vemos.